Nuevamente sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada aquí en Los Lagos. En esta primera hora tenemos la escuela dominical que en el tema de este trimestre estamos ya pronto a finalizar. Esta es la penúltima clase y hemos estado estudiando acerca del Evangelio y la ley. Las primeras lecciones, nuestro estudio, ¿verdad?, se centró primero en aquellos que estaban viendo un problema en el libre ofrecimiento del Evangelio, es decir, estaban poniendo condiciones para que las personas pudieran ir a Cristo. Y esto luego vimos también cómo se relacionaba con los temas del legalismo y del antinomismo, aquellos que entienden de una u otra manera, principalmente en la vida práctica, que la ley no tiene un papel relevante o vinculante para ellos, como una regla de vida para el cristiano. Y finalmente estamos cerrando con el tema de la seguridad de la salvación. ¿Y por qué está relacionado también con ese tema del Evangelio y la ley? Bueno, porque no pocas veces muchos piensan que al enseñar la salvación por gracia y que estamos libres de la condenación de la ley al estar en Cristo, quien la cumplió perfectamente en nuestro lugar, que por lo tanto se está dando una invitación a una vida descuidada respecto a la santidad, que está invitando a la mundanalidad. No negamos que esa es una triste realidad, que hay quienes creen cuando sus vidas están carentes de frutos. Pero por otro lado, la otra realidad es que hay quienes sí creen, pero no disfrutan de esta seguridad. Hace unas semanas compartía con ustedes esta definición de la conversión por parte del teólogo llamado Louis Berkhof, en el que se distingue, ¿verdad?, de esa conversión activa de la conversión pasiva. De nuevo, son términos, distinciones que no quiero que nos perdamos entre los términos, pero en lo que se quiere transmitir con ello. Cuando ese autor está hablando de la conversión activa, está hablando de ese acto de Dios por el cual Él hace que el pecador regenerado en su vida consciente se vuelva a Él en arrepentimiento, ¿verdad? Es Dios quien está actuando. Pero en la conversión ciertamente hay un elemento pasivo y que es relacionado con uno mismo. ¿Cuándo es eso? Es ese acto consciente que resulta en el pecador, cuando ha sido regenerado por la gracia de Dios y vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. Es decir, cuando caigo en cuenta. Ahora soy consciente de que el Señor me ha salvado. Y es ese elemento consciente en la salvación que también sale a relucir cuando hablamos de la seguridad de la salvación. Y se trata de una parte experimental o experiencial, es decir, lo que es en la vida de cada persona. Y por ser algo relacionado con la experiencia misma, varía entre los creyentes, ¿verdad? Hay algunos que disfrutan de un mayor grado de seguridad de salvación que otros. Y eso lo vimos que se reconocía en nuestra confesión de fe, que el cristiano puede llegar a disfrutar de esa seguridad de salvación, aunque algunos, ¿verdad?, puede que pueda transcurrir mucho tiempo y muchas pruebas hasta que finalmente puedan disfrutar de ella. Pero al tratarse de nuevo de algo que se experimenta a nivel personal, nosotros no podemos pedir prestada la seguridad de alguien más, ¿verdad? Es bueno que un hermano disfrute de una gran seguridad, pero yo no puedo tomar prestada su seguridad para mí. Es de cada quien. Sin embargo, aunque ese grado sea relativo entre los creyentes, yo espero que con lo que veremos hoy tendremos evaluaciones objetivas que serán de ayuda igualmente para todos y que también serán de ayuda para los incrédulos, para que sepan si realmente han creído o creen que creen. Recordemos que hemos dicho, ¿verdad?, que la seguridad de la fe o de la salvación es un acto reflejo de la fe, no es un acto directo. ¿Y qué es esta distinción entre acto directo y acto reflejo? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos alguna vez en la vida, nos han hecho esta prueba, ¿verdad?, donde se toma estos martillitos hechos para probar precisamente los reflejos. Y a usted le dan un golpe en la rodilla. ¿Qué es lo que debe pasar? Involuntariamente la pierna reacciona, ¿verdad? Tira una patadita. Sobre todo si usted ha ido a hacer el
el examen para el dictamen de la licencia, por lo menos espera que en ese dictamen le prueben los reflejos. Bueno, el acto directo es creer en Cristo, es como ese golpe del martillo. El golpe directo, el acto directo de la fe es creer, pero como reflejo, como consecuencia de creer, viene la seguridad. Así como el resultado, ¿verdad?, después del golpe del martillo es que la pierna se mueve, el resultado de creer en Cristo es que yo voy a tener una seguridad de que Él me ha salvado. Lo que pasa es que no todos tenemos los mismos buenos reflejos. Hay algunos que se dio el golpe y la pierna parece que todavía no se está moviendo. Pero ahí está, se ha creído. Y en algunos parece que la reacción es mucho más rápida, por mantener la ilustración. Y esta distinción entre el acto de creer y la seguridad de haber creído también se presentó con mucha claridad en este libro al que me he referido varias veces a lo largo del curso, el de la médula, el libro de la médula de la divinidad, que como les decía presentaba un diálogo entre neófito, un recién convertido, y evangelista, el pastor que está tratando, bueno, con neófito, con legalista y con el antinomista. Pero vean este diálogo. Evangelista: ¿pero cómo te va, amigo neófito? Pues me parece que luces muy abrumado. Neófito: en verdad, Señor, estaba pensando en el pasaje de la Escritura donde el apóstol nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. El cual parece indicar que un hombre podría pensar que está en la fe, cuando no lo está. Por lo tanto, Señor, con gusto quisiera escuchar cómo puedo estar seguro de que estoy en la fe. Evangelista: no quisiera que dudes acerca de esto, ya que has cimentado tu fe en un fundamento tan firme que jamás te fallará. La promesa de Dios en Cristo es de una verdad comprobada, y hasta ahora no le ha fallado a nadie, ni lo hará jamás. Por lo tanto, quisiera que recibas a Cristo en la promesa, sin hacer ningún cuestionamiento sobre si estás en la fe o no, porque hay una seguridad que surge del ejercicio de la fe como un acto directo, es decir, cuando un hombre por la fe se aferra directamente a Cristo y deriva su seguridad de Él. Pero vean lo que le dice Neófito: Señor, yo sé que el fundamento en el que debo cimentar mi fe permanece seguro. Pienso que ya he edificado sobre él. No obstante, dado que entiendo que un hombre puede pensar que lo ha hecho cuando no es así, me encantaría saber cómo puedo estar seguro de que lo he hecho. Evangelista: bueno, ahora entiendo a qué te refieres. Me parece que no quieres un fundamento para creer, sino para creer que has creído. Entonces vemos que en este diálogo Evangelista al final logra entender: ya sé qué es lo que está inquietando al neófito. ¿Cómo saber que ha creído? La pregunta que tenía no era ¿cómo puede Cristo salvarme?, sino ¿cómo sé que he creído en el Cristo que salva? Están relacionadas, pero hay una distinción. Neófito, no tenía ninguna duda de que en efecto Cristo puede salvar. Pero él le dice: es que estoy viendo este pasaje de 2 Corintios y Pablo dice: examínese si está en la fe. Y por lo tanto ahora ha venido a mí la preocupación de saber si yo estoy pensando lo que no soy que soy. No me queda duda de que Cristo salva, pero ¿cómo sé yo que estoy entre aquellos que Él ha salvado? Y esta forma de diálogo que presenta este libro es bastante útil. De hecho, si usted luego llegara a tener la oportunidad de revisar ese libro, lamentablemente no está en español, uno realmente llega a comprender por qué Thomas Boston y los demás hombres de la hermandad de la médula, como se les llegó a conocer, llegaron a defender el libro, porque uno dice: qué raro, ¿por qué tanta oposición con un libro que se ve tan práctico, tan útil para uno entender tantos aspectos de la vida cristiana? El material, como ellos lo vieron, era de gran provecho, no solo por su contenido, sino también por su formato. Porque vean cómo, ¿verdad?, atendió el autor, ¿verdad? Sabemos que el autor está hablando a través de Evangelista. El asunto de la seguridad de la salvación. Da respuestas extensas.
presenta un intercambio para realmente uno ver de qué es lo que se está hablando. No va a una respuesta o a una solución fácil. No le dijo, tranquilo neófito, si usted ya creyó, todo va a estar bien. Estos diálogos se acercan más a la realidad de la consejería pastoral y de las conversaciones que muchas veces también se dan entre hermanos. O podría decir más bien, por otro lado, lo que nosotros debemos aprender a veces también cuando hablamos entre nosotros. Porque a veces nuestras respuestas llegan a ser más bien cortas. Uno a veces, ¿verdad? Queriendo yo ayudar a un hermano, le puede decir, hermano, recuerde, Dios está en control. Hermano, yo lo sé. Yo entiendo la doctrina de la soberanía de Dios. Yo sé que Él está en control de todo, pero en este momento yo estoy afligido. Y aunque sé esa verdad doctrinal, aún así me encuentro ansioso. Y a veces es necesario hablar un poco más. A veces es necesario extenderse un poco más para saber que el problema de superficie no es un asunto de entendimiento. Por eso, aunque el fruto de la fe en Cristo es la seguridad de la salvación, y de hecho una seguridad infalible, como la describe nuestra confesión de fe, el meollo pasaba por esa declaración de que la seguridad no era o no pertenecía esencialmente a la fe. Y la asamblea de la Iglesia de Escocia de aquel entonces estaba oponiendo demasiado a esa parte. Ustedes están enseñando que la seguridad es esencial. Y lo que ellos querían realmente aclarar es que hay una seguridad mínima. Hay un grado mínimo de seguridad que sí es inherente a la fe, porque es la razón por la que todos llegamos a creer, como les decía la semana pasada. Todos creímos en Cristo precisamente porque por esa obra del Espíritu Santo nos convenció de que Cristo realmente no solamente salva, sino que me salva a mí, y por eso creímos. El asunto es lo que empieza luego ya en el resto de la vida cristiana, donde esa fe ahora tiene que ser ejercitada, donde esa fe tiene que madurar, donde esa fe tiene que crecer. Sí, esa seguridad infalible como tal, realmente no es para todo cristiano desde el mismísimo momento en que cree. Pero eso no restaba el hecho de que los hombres de la hermandad estaban defendiendo, hay un grado de certeza que está presente. De hecho, una de las definiciones más conocidas de la fe que tenemos en la Biblia, que es Hebreos 11:1, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero luego más adelante, ese mismo capítulo, luego nos dice que la fe, ¿verdad?, que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, no solamente reconoce que hay un Dios, sino que también es galardonador de los que en Él esperan. Entonces, la fe es una certeza, hay un grado de convicción necesario. De hecho, capítulos antes de que la confesión de fe hable de la seguridad como tal, hace una distinción, de hecho, de la fe del cristiano, de la fe de los incrédulos. Y uno pudiera pensar, ¿verdad?, que también ese lenguaje, alguno dijera, ¿cómo fe de los incrédulos? Bueno, recordemos que Santiago habla de una fe que nos salva. O sea, ese tipo de fe que nos salva. Es a lo que se refiere, es esa fe que no está puesta en el Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente, que esta fe, por más débil que sea, es diferente al tipo de fe que expresan los incrédulos. ¿Por qué dice esto? Porque aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo. ¿Dónde dice esto la confesión cuando está hablando de la fe que salva? El capítulo de la fe para salvación. Por más débil que sea, resulta victoriosa. En esa misma línea de pensamiento, otro autor reformado llamado John Murray dice lo siguiente, el germen de la seguridad sin duda está implícito en la salvación que el creyente llega a poseer por la fe, está implícito en el cambio que ha efectuado en su estado y condición. Y añade lo siguiente, que está ahí proyectado para ustedes, parte de la cita. Por más débil que sea la fe de un verdadero creyente, por más graves que sean sus tentaciones, por más perturbado que esté su corazón respecto a su propia condición, él o ella nunca está en la condición que precedía al ejercicio de la fe.
La conciencia del creyente difiere diametralmente de la de un incrédulo. En el punto más bajo de la fe, la esperanza y el amor, su conciencia nunca desciende al nivel del incrédulo en su punto máximo de confianza y seguridad. Vean la distinción que está haciendo. El creyente, por más abatido que esté, por más afligido, por más bajo que llegue a estar, siempre va a estar por encima de la mayor confianza que un incrédulo pueda llegar a gozar. Y eso se va a hacer más claro conforme avancemos, de el por qué estamos compartiendo esta afirmación. De nuevo, entonces la pregunta no es cómo nos convertimos en creyentes, sino cómo puedo confirmar mi fe. ¿Cómo sé que soy creyente? En la respuesta que Evangelista llega a darle a Neófito, que es bastante extensa, podemos resumirla en 3 dimensiones. Por un lado tenemos la dimensión de la gracia y la fe, en segundo lugar el caminar por la fe y en tercer lugar el espíritu y la fe. Esta primera dimensión de la gracia y la fe se refiere a lo siguiente. Nuestra fe se nutre, se alimenta del conocimiento que obtenemos de la palabra de Dios. Sin embargo, puede ocurrir lo siguiente. Alguien con poco conocimiento puede disfrutar de una gran seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque su fe se está alimentando de ese conocimiento que tiene. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no es así? Que podemos llegar a tener mucho conocimiento y disfrutar de grados muy bajos de seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos está alimentando, nos está nutriendo, nos está realmente sacando el provecho de todo ese conocimiento. Cuanto más entendamos nosotros la gracia del Señor y como enfatizamos al inicio del curso, de nuestra unión en Cristo, ¿verdad? De no cometer ese error de separar a Cristo de sus bendiciones, cuando apreciamos cada vez más la justificación, la adopción, la regeneración, nuestra fe será fortalecida. Por eso en otro contexto, el autor del libro, Sinclair Ferguson, no lo dice así en el libro, pero en una exposición relacionada, muchas veces dice, al tratar este tema de la seguridad con creyentes, el problema realmente no es de seguridad de la fe, es una falla de comprensión en la doctrina de la justificación, donde él encuentra la raíz. ¿Por qué? Porque dice, con frecuencia nosotros olvidamos que aunque somos justificados por la fe por la que somos justificados en nada contribuye a la justicia que recibimos. Voy a repetir eso. La fe por la que somos justificados en nada contribuye a la justicia que recibimos. Y esto es precioso. Ahora, como algunas otras afirmaciones, como diría yo, si usted lo toman en frío, ¿verdad? Quizás alguno diga, "Ay, qué raro, hay algo raro en esa frase". La fe en nada contribuye a la justicia que recibimos. Pero si usted luego la lee con calma, ve que en efecto está correcta. Porque la fe es el medio, pero la justicia que recibimos es la justicia de Cristo, es la justicia perfecta de Cristo. Sin importar cuán grande o pequeña haya sido esa fe en el momento en que creímos. Pero de nuevo lo podemos olvidar. Así como pronto olvidamos que la salvación es por gracia. Usted le preguntan, ¿es la salvación por gracia? Sí, amén, es por gracia. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, en respuesta correcta, pero en la práctica, pudiéramos a veces nosotros llegar a pensar que vamos progresando en la vida cristiana y en algún momento sutilmente se mete en nosotros el pensamiento de, claro, ¿cómo no me iba a escoger Dios viendo la clase de cristiano que ahora soy? Por gracia. También afecta, como vimos, esa otra duda sutil, sobre todo si en algún momento usted llegó a ser expuesto a esta falsa enseñanza que presenta a Dios simplemente como el Dios airado y Cristo como, un momento, yo voy a dar mi vida por ellos, y que no es fiel realmente al testimonio de las Escrituras. Como vimos, si ese es el cuadro que nosotros tenemos, llega también a afectar nuestra vida cristiana, porque muy en el fondo uno puede pensar que la razón por la que Dios me ama,
que Dios el Padre me ama, es porque Cristo murió por mí. Cuando realmente la Biblia lo que dice es que fue Dios quien en su amor dio al Hijo. Esa fue la iniciativa divina. Así funcionó en ese consejo entre el Dios Trino. Entonces algunos pueden vivir siempre con esa sospecha, como dudosos realmente del amor de Dios. Y tercero, como les decía, con este problema a veces de que no es un asunto de seguridad, sino de no entender bien la justificación, precisamente es olvidar que esa justicia que hemos recibido ya es final y es completa. ¿Por qué? Porque de nuevo es la justicia de Cristo. Ya no hay nada más que agregarle. Nunca seremos más justos. Ya somos justos. Ya hemos sido revestidos con la ropa de justicia, con la justicia de Cristo. Pero de nuevo, esa es la importancia de no desligar a Cristo de sus beneficios. En segundo lugar, la segunda dimensión que podemos nosotros entender, ¿verdad? Primero, cuanta mejor comprensión tengamos de las doctrinas de la gracia, más nutrida será nuestra fe. Tenemos que aprovechar ese conocimiento que el Señor nos va dando. En segundo lugar, tenemos lo que podemos llamar el caminar por fe. El caminar por fe. Y con esto hay una realidad que es cierta. O sea, nosotros debemos entender lo siguiente. Cuanta mayor obediencia se demuestre en nuestra vida, habrá una mayor seguridad. O dicho de otro modo, altos grados de seguridad no son compatibles con niveles bajos de obediencia. Eso sí debemos reconocerlo también. Si no estamos viendo en nuestra vida un crecimiento en la obediencia a Dios, no nos sorprenda que en efecto corresponda con que tengamos grados bajos de seguridad, porque entendemos que la vida del creyente es una vida que se vive en conformidad a los mandamientos de Dios. Varias veces, ¿verdad? Pablo habla de la obediencia a la fe, de hecho. Por ejemplo, vamos en Romanos, capítulo 1, versículo 5, dice: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y ahí mismo en Romanos, en el capítulo 16, versículo 26, dice lo siguiente: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esta enseñanza es muy clara en la primera carta de Juan, como también les adelantaba. Nosotros podemos ver esta relación. Juan en el Evangelio, ¿verdad? Cómo finaliza el Evangelio diciendo que estas cosas han sido escritas para que creamos en el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna, ¿verdad? En Él, en su nombre. Pero la primera carta, en el capítulo 5, dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Verdad? El Evangelio para que crean. La primera carta, ahora para que sepan que han creído. Y alguien pudiera preguntar, bueno, pastor, ¿pero a qué se refiere el apóstol cuando dice estas cosas que os he escrito? ¿Será simplemente lo último que ha dicho en el capítulo 5? Algunos pudieran pensar eso, pero yo creo que al encontrarse hacia el final de la carta, perfectamente todo lo que ha dicho Juan en la carta es para que sepamos que tenemos vida en su nombre. Ahora, todo un estudio de la primera carta de Juan, ¿verdad?, nos llevaría mucho tiempo, pero podemos resumir algunas de estas evidencias que el apóstol da en la carta para saber que tenemos vida en su nombre. En primer lugar, ¿qué nos dice él? Nos dice que quien ha creído obedece a los mandamientos de Dios. Primera carta de Juan, todas las citas que voy a nombrar son de esta primera carta, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos?
si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. Como les decía la definición, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí hay una evidencia externa que cualquiera, ¿verdad?, puede evaluarse con honestidad. ¿Está mi vida marcada por la obediencia a los mandamientos de Dios? Si hay ausencia de ello, entonces sí hay razón para pensar por qué usted no puede disfrutar de la seguridad de la salvación. Pero está viendo una vida que procura, que entiende, que ama los mandamientos de Dios. También se manifiesta en una vida justa. Capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora de nuevo, ¿qué es hacer justicia? Lo vamos a encontrar haciendo aquello que ya Dios ha mandado, pero es otra forma positiva de expresarlo. Está haciendo usted aquello que es lo recto, aquello que es lo justo. En tercer lugar, pudiéramos también decir una ruptura radical con el pecado. Dice así el capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora notemos, aquí dice no puede pecar, pero ya antes el versículo 6 lo dice, ¿verdad?, de forma muy tajante. El que ha nacido de Dios no peca. Ahora, si usted ha leído toda la carta de Primera de Juan, sabe, ¿verdad?, cómo inicia en el capítulo 1 diciendo que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Entonces, ¿cómo se puede conciliar estas dos afirmaciones? Claramente no hay contradicción. El cristiano puede pecar. De hecho, el cristiano peca. Pero lo que Juan está diciendo es que ha habido una ruptura radical. Y para que nos quede bien claro, lo dice así de tajante. No peca. No practica el pecado. Es una evidencia externa que también nosotros debemos atender. ¿Está haciendo mi vida una lucha contra el pecado o está haciendo una práctica de pecado? He cortado con el pecado. He buscado amputarlo de mi vida. Finalmente, otra evidencia también relacionada con este amor a los mandamientos, una vida justa y que corta con el pecado, podemos decir que Juan nos da la evidencia del amor, y en particular del amor a los hermanos, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Decía Ferguson lo siguiente, también en otra exposición. El amor por los hermanos
O que alguien venga a decir algo de la iglesia, de nosotros. ¿Y esa iglesia? Sí. No somos perfectos. Somos aún pecadores, pero yo daría mi vida por ellos. Es la iglesia que el Señor me ha dado. Yo amo a mis hermanos, a estos que también han sido redimidos por el mismo Dios que me salvó a mí. Es una evidencia también a la que usted debe atender. ¿Siente usted amor por la iglesia? ¿Siente en particular un amor por la iglesia local de personas concretas con las que usted se relaciona y puede llamarles sus hermanos? Antes de pasar a la tercera dimensión, en una parte del diálogo entre neófito y evangelista, Neófito vuelve a salir con una pregunta muy buena. Le dice: Señor, si yo llego a ver, he visto esas evidencias externas de las que usted me está hablando, pero ¿qué pasa si yo las veo, pero luego las dejo de ver? Entonces vean lo que responde Evangelista. Ahora bien, si alguna vez al Señor le placiera entregarte a tal condición, en primer lugar, ten cuidado de no forzarte a ti mismo a obedecer los mandamientos de Dios, con el fin de obtener evidencia de la fe, o una base para afirmar tu creencia de que has confiado, generando forzosamente una seguridad prematura. Ten cuidado de no forzarte a ti mismo a obedecer los mandamientos de Dios, con el fin de obtener evidencia de la fe. ¿Les parece bien esa respuesta? Tenga cuidado de no forzarse usted mismo a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Le daríamos ese consejo a alguien? Como dice Ferguson, no sería extraño que algunos vieran ese consejo como hasta contraevangélico. Porque vivimos en una cultura que todo lo quiere resolver por su cuenta, quiere los 7 pasos para el éxito, para hacerse famoso, para hacerse rico, y tú puedes hacerlo. Pero Boston estuvo de acuerdo con esa respuesta de Evangelista. La vio apropiada. ¿Por qué? No porque esté viendo esta respuesta como un incentivo para desobedecer, o que es que no le importe la obediencia. Ya justo hemos visto que la evidencia externa es guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿qué es la preocupación pastoral de fondo? Ver que no es la obediencia, ¿verdad?, la que me va a dar a mí la seguridad aparte del creer, sino que por creer, el creer le dará lugar a la obediencia. El interés primario aquí es que nosotros tengamos una mayor comprensión de Cristo y entonces, como consecuencia, la evidencia crecerá. Ese será el resultado. Pero hay un problema, ¿verdad? Entonces, que si alguno llega a la conclusión, no estoy viendo estas cosas en mi vida, ¿qué voy a hacer? Voy a esforzarme más. No estoy viendo que estoy guardando los mandamientos, voy a guardarlos más. Estoy tratando de generar mi propia seguridad, aparte de nuevo de Cristo. Primero, una mayor comprensión de lo que es. Si he creído verdaderamente en Él, si he creído, la obediencia vendrá como consecuencia. Finalmente, la tercera dimensión, el espíritu y la fe. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hay otro versículo muy parecido que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Ahora, simplemente como una nota. En Romanos 8, hasta ese momento, es la primera vez que Pablo utiliza la expresión hijos de Dios para referirse a los cristianos. Lo cual nos tiene que decir algo, ¿verdad? De por qué esperó hasta ese momento para llamarnos hijos de Dios, en ese contexto de la adopción. Ahora bien, si comparan los dos pasajes, el de Romanos 8 con el de Gálatas 4, ¿quién es el que clama?
¿Quién clama en Gálatas 4? Tomen un momento y lo leen. ¿Quién clama en Gálatas 4? El Espíritu, ¿verdad? ¿Quién clama en Romanos 8? En Romanos 8, 15, 16, ¿quién es el que clama? Tome un momento y lo revisa y lo lee. ¿Quién clama en Romanos 8? ¿El Espíritu? No. Clamamos. Nosotros clamamos. ¿Y por qué es importante ver que aunque estos versículos están diciendo casi lo mismo, hay una diferencia? Es importante entenderla. Para los que estaban el año pasado en el curso de los afectos religiosos, en un momento hablamos de ese testimonio del Espíritu. ¿Por qué era importante en el contexto de los afectos? ¿Se acuerdan, verdad? En momentos del avivamiento, que algunas gentes querían clamar de que ciertas manifestaciones, ciertas emociones eran la evidencia del Espíritu Santo. Y como Jonathan Edwards llega a advertir, el testimonio del Espíritu no es ningún susurro, no es ninguna voz interna, ¿verdad? No es algo místico, ahí extraño que está pasando, extrasensorial. Dice, un daño terrible ha producido el pensar que el testimonio del Espíritu Santo sea alguna clase de voz interna, sugerencia o declaración de Dios a un hombre de que es amado, perdonado, elegido. Cuántas emociones fuertes, pero falsas, han surgido de este engaño. Temo que por él multitudes hayan ido al infierno. Pero entonces, ¿qué es el testimonio del Espíritu? ¿Qué es eso? Si no es una voz interna, si no es algo que yo escucho ahí dentro de mi cabeza que me dice, eres hijo de Dios. O sea, ¿qué es? Es importante entenderlo. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que el Antiguo Testamento constantemente nos enseña a nosotros respecto de que algo sea verdad? Que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. John Owen, comparten esto en el libro, lo describe de manera vívida y hermosa. Presten atención. El Espíritu viene y da testimonio en este caso. Esta es una alusión a procedimientos judiciales en cuanto a derechos y pruebas. Al sentarse el juez, la persona implicada hace su reclamo, presenta sus pruebas y las defiende. Por el otro lado, sus adversarios ponen todo su empeño en invalidarlas, en anular la defensa de aquella persona y desalentarla en su reclamo. En medio del juicio, se presenta en la corte una persona de integridad conocida y aprobada, y testifica plena y directamente a favor del querellante, lo cual tapa la boca de todos sus adversarios y llena de alegría y satisfacción al hombre que alegaba. Entonces dice Owen, hermanos, esto es lo que ocurre en nuestro caso. El alma, o sea, nosotros, por el poder de su propia conciencia, es llevada ante la ley de Dios. Allí el hombre hace su declaración. Él dice, soy un hijo de Dios, que pertenece a la familia de Dios, y para este efecto presenta todas sus pruebas. ¿Cuáles pruebas? Podemos mencionar lo que hemos visto de Primera de Juan. Yo amo a Dios, yo obedezco sus mandamientos, yo guardo su ley, yo amo a mis hermanos. Todo aquello por lo cual la fe le da un interés en Dios. Mientras tanto, Satanás se opone con todo su poder, asistido por el pecado y la ley. Se describen muchas deficiencias en su evidencia. Se cuestiona la veracidad de todas sus pruebas. Él no ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente. Él ha guardado rencor contra sus hermanos. Él no ha guardado la ley perfectamente. Y el alma queda en suspenso en cuanto al asunto. En medio del alegato y el litigio llega el Consolador y con una palabra de promesa o alguna otra verdad toma dominio del corazón con agradable persuasión y aplasta todas las objeciones de que su defensa es buena y que este hombre es un hijo de Dios. Él viene y testifica a nuestro lado. A la vez, nos permite presentar actos de obediencia filial, buenos y propios de un hijo. Recuerda lo dicho anteriormente respecto al Espíritu. Él hace de manera efectiva, voluntaria y libre. En consecuencias, a veces la disputa se prolonga. La causa se defiende por muchos años. A veces pareciera que prevalece la ley para felicidad del pecado y Satanás, y la pobre alma se llena de temor respecto a su herencia. Pero la obra no está acabada. La conquista no se ha alcanzado en plenitud hasta que el Espíritu, quien actúa libre y efectivamente, cuando y como quiere, llega también con su testimonio y pone fin a la controversia. Veámonos nosotros en el banquillo.
yo soy hijo de Dios, aquí está lo que yo puedo decir que el Señor ha hecho en mi vida, pero no es suficiente. Llega el Espíritu Santo para testificar y decir, es un hijo de Dios. Pero alguien pudiera decir, bueno, pastor, el cuadro está muy bonito, pero de nuevo, ¿cómo testifica el Espíritu si no es una voz? Si usted lee con atención Romanos capítulo 8, lo que sale es lo siguiente. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Evidencia que presenta el Espíritu. El cristiano vive mortificando el pecado por el Espíritu Santo. Los que andan, dice Romanos 8.1, ¿verdad? Que no hay condenación para los que andan según el Espíritu Santo. Podemos hablar también del fruto del Espíritu Santo. Esas son las evidencias que el Espíritu da y no las podemos olvidar. Sin embargo, en el contexto inmediato de Romanos 8.15, ¿cuál es la evidencia inmediata más cercana que se da? El clamor de Abba, Padre. Y es clamor. Esta palabra es un grito. Es como el grito de los ciegos que estaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que la gente le decía, pero cállese. Es un grito. Es como el grito de la multitud diciendo, crucifícale, la misma palabra. Es el grito de Pedro cuando estaba viendo que se iba a hundir. En el momento que ya está viendo que se hundía, ¿qué fue lo que le salió? Dio voces, Señor, sálvame. Abba Padre, dice Ferguson, no es un susurro sereno de contentamiento y seguridad. Es el grito de un niño que se ha tropezado y se ha caído y grita para que su padre venga en su ayuda. Es el instinto más profundo de un hijo que está en dificultad. Y esto es muy significativo. Y nos lleva de vuelta a la afirmación de Murray. Aún en su hora más baja, la fe del creyente es diferente a la fe del incrédulo. Vean, muchos incrédulos, porque lo hemos visto. Cuando viene la prueba y la dificultad y están con las diversas situaciones que puedan presentarse, que también le ocurren al cristiano, porque no estamos exentos de las pruebas de esta vida. Enfermedad, deuda, una enfermedad terminal. El incrédulo lo más que puede clamar es, ¡ay Dios! ¡Oh Dios, ayúdame! Pero el instinto más profundo del cristiano sí lo lleva a decir, Padre mío. Es todo esto junto, este clamor que muy en el fondo el cristiano sabe que es hijo de Dios y por lo tanto puede llamarlo Padre, junto con la evidencia de que está en esta lucha diaria, mortificando el pecado, guardando los mandamientos de Dios, creciendo en las virtudes del Espíritu Santo que empiezan por el amor, precisamente que se muestra en el amor por los hermanos. Todo esto viene a ser la evidencia que el Espíritu Santo viene a recordarnos y a decir, es así. Como expresa Warfield, la función del testimonio del Espíritu de Dios, por lo tanto, es dar a nuestras titubeantes conclusiones el peso de su certeza divina. Nosotros presentamos, apelamos, esto es lo que yo puedo decir de que soy un hijo de Dios, y el Espíritu Santo le pone su sello. Fin de la discusión. ¿Puede usted llamar a Dios Padre? ¿Conoce usted ese clamor básico, profundo, de que en última instancia usted puede llamar a Dios su Padre porque ha sido reconciliado por la fe en el Hijo de Dios? Como les decía, quiera el Señor utilizar esto para que crezcamos más y más en nuestra seguridad de la salvación. Y si usted no conoce ese clamor, pídale al Señor que le abra los ojos para que crea en Jesús. Señor les bendiga.